Hola, hola, buenas noches, ¿cómo están? Qué gusto saludarlos a todos, muy buen martes. ¿Cómo están todos? Qué gusto saludarlos hoy en Radio 13 Talks. Yo soy Debbie García y les doy la más cordial bienvenida a esta transmisión. Como saben, tenemos variedad de invitados, variedad de temas y el día de hoy tenemos un tema muy importante y muy bueno que va a hablar de la inteligencia emocional. Y bueno, vamos a invitar a Marieli para que esté con nosotros y nos platique de honor de este día aquí en Radio 13 Talks. Avísenme, por favor, si se escucha bien y si todo está bien con la conexión, la luz y demás, porque luego falla. Listo, creo que sí, estoy yo de este lado escuchando bien. ¿Cómo estás, Marieli? Buenas noches. Muy bien, ¿tú qué tal, Debbie? Muchas gracias Bien, por invitarme hoy. no tienes nada que agradecer. Al contrario, gracias a ti por tu tiempo, por tu espacio. Sé que pues andas ocupadona con muchas cosas, pero bueno, creo que es importante que nos compartas mucho sobre este tema que de verdad a veces no muchos sabemos muy bien y quién mejor que las expertas para que nos digan. Pero antes que nada quiero saludar, si me lo permites, Mariela, y a toda la gente que se está uniendo a esta transmisión. Muchísimas gracias. Vamos a esperar a que se sigan uniendo más y más personas. Mientras tanto, ¿te parece si te presentas, les platicas a la gente un poquito de quién eres tú, cómo empezaste en todo este tema, qué estás haciendo ahorita? Aparte de estar encerrada en la pandemia, pero todas esas cosas tuyas, Marieli, por favor. Claro, muchas gracias. Pues soy psicóloga y coach biopsicosocial, es decir, me enfoco en las tres esferas más importantes del ser humano para tratar de integrarlas y generar mejores resultados. Todo el tema biológico, que es el cerebro y el cuerpo, todo el tema psicológico, que es la mente, los pensamientos, las creencias limitantes, y toda la parte sociológica, que pues es todo el entorno donde nos hemos desarrollado, crecido, que pues ahí es donde impacta muchísimo porque pues desde ahí empezamos a aprender, desde la idiosincrasia, nuestra cultura, etcétera. Entonces, de repente separarlas, me parece que pues no tocas los puntos importantes, ¿no? Al final, como ser humano, estamos rodeados de un chorro de estímulos todo el tiempo y entonces tenemos que tratar de entenderlos a la perfección pues, para poder trabajarlos. Y bueno, empecé a hacer esto porque hice una licenciatura en psicología. Después me especialicé bueno, he tomado cursos diplomados en neurociencias, en aprendizaje basado en neurociencias, etcétera, procesos mentales. Y ahora, y bueno, terminé una maestría en sociología y política criminal y entonces de ahí empecé a mezclar un poquito y a tratar de darle esta integración a las esferas, como te digo. Wow, pues padrísimo, muy interesante todo, porque fíjate que a veces uno no sabe que existen tantas vertientes dentro de esta parte sociológica, dentro de esta parte mental, ¿no? O sea, tú crees que por ejemplo, uno cree que solamente hay un psicólogo y ese psicólogo abarca todo, pero no conocemos estas partes tan interesantes que nos pueden ayudar muchísimo. Y justamente uno de los temas más importantes que vamos a tomar el día de hoy es esto de la inteligencia emocional. Mucha gente no sabemos específicamente qué es la inteligencia emocional, Marieli. A veces nos confundimos un poquito. Entonces, explícanos realmente qué es y qué significa la inteligencia emocional. Ok, bueno, pues en pocas palabras es el control y la gestión de emociones adecuadamente. Sin embargo, a mí me gusta como meterle un poquito de mi cuchara y decir que es la habilidad de automotivarse, ¿no? Que es persistir cuando las cosas se ponen muy mal, en las adversidades. Controlar el impulso, regular el humor, mostrar empatía y entender las emociones del otro. Y pues, sobre todo, evitar que todas las emociones, o no importa cuáles sean, disminuyan la capacidad de tú actuar asertivamente. Siento que de repente la inteligencia emocional se queda en esta parte donde pues todo el mundo entiende que sí, ¿no? Es
aprende a regular tu emoción. Pero en realidad, si nos vamos más profundo, pues es eso, no es solo regular, sino saber motivarte y ser resiliente en el momento en el que estás como medio claudicando y que no sabes bien qué viene. Entonces tú solo decir, bueno, necesito salir de esto, ¿no? Y entonces necesito encontrar un estado de bienestar, regular esa emoción, regular ese humor, ser empático. La empatía está totalmente relacionada con la inteligencia emocional. De inicio, porque tú necesitas identificar tus emociones y luego identificar las emociones del otro, ¿no? Entonces, poderte relacionar con ellas y actuar a favor de la otra persona y pues bueno, regular toda esta parte en tu conducta, todo regular tu conducta para pues no generar impulsos. Oye, y aparte, ¿qué cosa? Porque ahorita este tema de la empatía, este tema de las emociones y este tema de aprender a lidiar con todas estas emociones, ahorita está a flor de piel, porque creo que a partir de este tema de pandemia, de este tema de encierro, creo que cada uno ha lidiado con emociones que no teníamos ni idea. Que teníamos literal, ¿no? Y cada uno está sacando esta parte de nosotros que no sabíamos ni cómo lidiar con ella. Entonces, eso que tocas, este punto de la empatía y de cómo manejar y cómo aprender o tratar de aprender, porque creo que muchos no sabemos, cómo tratar de aprender a manejar estas emociones, creo que está muy englobado en lo que está sucediendo ahorita, ¿no, Marily? Totalmente. Ahorita que mencionas, la gente no sabía que tenía estas emociones y muchas de ellas todavía ni siquiera saben darle nombre, ¿no? O sea, saben que están sintiendo algo que nunca en la vida habían sentido, ¿no? Que a lo mejor es ansiedad, que es una angustia terrible, pero no, quizá, o tal vez la mayoría no pueden darle como un nombre y lo describen nada más como pues estrés o ansiedad o tal, pero no es como que puedan hablar de ellas y entonces generar una cadena de emociones donde primero sentí enojo, bueno, primero me sentí angustia y luego me empecé a enojar, ¿no? Y después hubo decepción de mi parte y entonces hay una serie de emociones que podemos nombrar para un solo acto o situación que pasa en tu vida, porque es multiemocional, pero no somos capaces porque pues a veces ni siquiera conocemos tantas emociones, ¿no? O sea, conocemos las básicas y las demás pues se nos olvidan un poquito. No, y es que al final, en muchas ocasiones, tú vas a saber mucho más de este tema, pero en muchas ocasiones a la gente se le reprimen las emociones, ¿no? Entonces, en ocasiones como ser humano, estamos bien reprimidos en expresar lo que sentimos. ¿Qué pasa con los niños? Cuando están chiquitos, y más si son hombres, ¿qué les dicen? No llores, porque los niños no lloran, ¿no? Y no eres hombrecito si no lloras. Ahí ya reprimiste totalmente algo y entonces van creciendo con ese sentimiento y van creciendo con esa sensación de los hombres no debemos llorar y mucho menos de mostrarnos débiles. Entonces creo que tiene mucho que ver el hecho de que la gente de repente no controlemos o no sepamos controlar o saber estas emociones, porque a veces lo traes arrastrando desde antes. Claro, no, por supuesto, y sobre todo en México, ¿no? Tenemos una cantidad de creencias que nos limitan terriblemente y una de ellas es esta parte de ser fuerte, no llores, ¿no? Híjole, ahí pues nos dan en la torre totalmente y creo que de ahí vienen un poco las bases que como que les quiero platicar un poquito porque uno de los pensamientos más comunes es que hay emociones negativas o emociones positivas. No sé si alguna vez te ha tocado escuchar eso, ¿no? O sea, como, no sientas eso porque es muy negativo o es Ah, emoción, claro. odio, angustia, son negativas. Uh-huh, uh-huh. No, o sea, las emociones, son neutras, no tienen una negatividad, una positividad, en realidad es que lo que se genera en consecuencia sí puede ser positivo o negativo, ¿no? Pero las emociones son buenas en general, o sea, para eso están, para que las sientas, para que las vivas, para que las Uh-huh. abraces
y luego las sueltes y las dejes ir, ¿no? O sea, es como un ejercicio que a mucha gente le cuesta mucho trabajo porque se aferran a las emociones. En algún momento en primaria, sobre todo, que me gustaba ir a dar pláticas y todo eso, les decía a los niños, es como el juego de la papa caliente, ¿no? O sea, no te puedes quedar con Ujú. ella. Es para que la agarres, ¿no? La tengas y enseguida la pases, o sea, o no la pasas a alguien, Ya te sino quemaste tantito, aviéntate. la suelta, ¿no? O sea, no, y conozco mucha gente, el tema de la inteligencia emocional y esto viene o data de puta, siglos y siglos atrás, es Aristóteles hablaba ya de la inteligencia emocional, ¿no? No es ni siquiera un tema tan nuevo. Y él justo decía que enojarse está bien, pero enojarse con la persona correcta, el tiempo correcto, en el momento correcto, con la duración correcta y de la forma pues eso es inteligencia emocional. O sea, eso es lo que hace la diferencia de un enojo asertivo a un enojo mal trabajado, ¿no? No, y está cañón, o sea, está cañón de repente poder realmente ponerte enfrente y decir, a ver, no, vamos a ver, ¿no? Controlar eso, creo que justamente es parte de lo que tú enseñas, de lo que tú ayudas, ¿no? A poder controlar estas emociones y sobre todo manejarlas de la manera correcta, porque somos explosivos, somos de repente, híjole, viscerales, ¿no? O sea, nos enojamos y ya no es de como, a ver, voy a respirar y a ver, ¿no? De repente, ¡pum!, explotaste y ya después dices, ching, creo que la regué, ¿no? Entonces, ese control de estas emociones sí, sí está cañón, pero qué interesante poderlas y aprender a manejar. Exacto. Ahora que mencionas este tema de la explosión, por eso usé el nombre o le puse este nombre a esta presentación, porque yo considero que la inteligencia emocional es un superpoder y todos podemos Ujú. tener de inteligencia emocional, todos podemos tener ese superpoder, pero cuando no lo tenemos, pasa lo mismo que cuando tienes un superpoder y no lo sabes gestionar adecuadamente, ¿no? O sea, puedes lastimar terriblemente a la gente. Puedes Ujú. destruir cosas sin que tú te des cuenta con esto que no sabías que tenías y que estás lastimando horrible. O puedes construir y hacer mucho bien. Entonces, pues creo que a mí me gusta usar esa analogía porque al final es tratar de tener ese control para que puedas construir y no destruir, para que con estas emociones, para que con tu expresión, etcétera, construyas y no destruyas, construyas relaciones, construyas armonía, construyas relaciones laborales, etcétera, contigo mismo, ¿no? Y no que se te salga de las manos y por no saber, entonces, o sea, tires a matar, ¿no? Pero ¿qué pasa, Marieli? ¿Qué pasa con, o sea, cómo poder saber controlar esto? Porque finalmente, pues se escucha fácil, ¿no? O sea, se escucha fácil decir, aguántate, controla, realmente aprende, con quién vas a explotar, con quién no, cómo decirlo, pero ¿qué pasa? Y sobre todo en estos tiempos en donde de repente uno se vuelve tan sensible, ¿no? Porque ahorita con todo lo que está pasando, de repente las emociones están a flor de piel y entonces a veces no sabes cómo controlar todas estas emociones y cómo llevarlas y saber cómo manejarlas. ¿Qué pasa en esta situación? ¿Qué nos puede ayudar a esto? Pues mira, el tema del autocontrol es complicado, pero por supuesto no es imposible. Antes de llegar al tema del autocontrol, me gustaría como, ahorita que seguimos platicando de esta explosión, etcétera, la mayoría de nosotros cree que las emociones son responsabilidad del otro, ¿no? Y viene desde nuestro discurso. Es que me hiciste sentir muy mal. Es que lo que hiciste, o sea, me estás insultando, me estás haciendo, me estás todo. Entonces, desde ahí tenemos que aprender que las emociones son responsabilidad nuestra y cuando entendemos que son responsabilidad nuestra, entonces podemos empezar a generar inteligencia emocional. Y el autocontrol es solo uno de los pasos para tener inteligencia emocional. Antes de llegar al autocontrol, existen dos pasos más.
El primero es el autoconocimiento. Lo que te decía hace rato, de la mayoría de nosotros no conoce ni siquiera realmente qué estás sintiendo en el momento. Puede decirme, es que me siento algo, a mí me pasa todavía, ¿no? O sea, de repente decir, no sé qué estoy sintiendo, estoy procesándolo, ¿no? Dame chance, estoy procesándolo porque estoy sintiendo tantas cosas que necesito enumerarlas y ver y etcétera. Pero pues la mayoría de la gente no tiene pues ese conocimiento de decir, voy a trabajar en ese autoconocimiento. Y el autoconocimiento no solo se basa en emociones, también se basa en pensamientos y en creencias limitantes. Todo ser humano tiene un mapa mental diferente al del otro. Todos tenemos unos lentes muy diferentes al del otro, con los que percibimos nuestra vida, nuestra forma, por la experiencia que tuvimos, por lo que leímos en nuestra infancia, por los aprendizajes, por los estándares que nos pusieron, por los gustos que tuvimos, etcétera. Se va generando esta percepción con la que nosotros vemos la vida. Y esa percepción, eso, son unos lentes que solo nosotros la tenemos. Y percepción es realidad. Esa es tu realidad. Pero la verdad es que, pues, ningún mapa es real. Así es. Mira, vamos a hacer un paréntesis rapidísimo para leerte un poquito lo que la gente te está escribiendo. Te están saludando mucho. Muchas gracias por los que se están conectando. Mira, y dice Georgina que creo que es un trabajo de todos los días y yo que lo veo con mi hermana y aunque sigo explotando, le aplaudo y me pongo de pie, pues cuando alguien dice trabajarlo y es un logro. O sea, ella comenta que a ella le pasa algo así con su hermana, ¿no? Que explota mucho, pero que su hermana decide trabajarlo y ella también le ayuda. Y yo creo que eso es bien bueno, ¿no? Cuando hay una persona o tienes una persona a tu lado que tiene esta tendencia a explotar, esta tendencia a ser muy visceral, yo creo que es parte de lo que tú dices. Hay que ser empáticos y respetar esta parte un poquito, pero sobre todo el hecho de si esta persona está tratando de cambiar o está tratando de controlarse o demás, pues ayudarlos, ¿no? Buscar esta manera también de ayudarlos a que esas emociones, porque a veces es bien fácil voltear y decir, eres un histérico, ¿no? Eres un XY, o sea, voltear y juzgar demasiado, cuando en ocasiones es bien difícil controlar esa parte y cuando ya intentas controlarla, pues permitir que la otra persona te ayude, ¿no? Y darle ayuda a esa persona y más si te la está pidiendo, ¿no? Exacto. Por eso es tan importante la empatía dentro de la inteligencia emocional. Porque pues no solo debes de reconocer que tú eres responsable de las tuyas, sino también que los demás son responsables de las suyas. Y en esta cultura o en esta idiosincrasia mexicana somos muy apegados al hacernos responsable del otro, ¿no? Que el otro no sufra, ayudarlo, que pues vamos a hacer lo posible por él, etcétera. Y en realidad es que si cada quien se hace responsable de lo suyo, el mundo sería totalmente diferente. Deja de querer ayudar al otro, ayúdate a ti. Y solo entiende que el otro tiene unos lentes diferentes a los tuyos y vivió, aunque sean hermanos, ¿no? O sea, yo estoy súper consciente de que yo tuve un papá muy diferente al papá de mis hermanos, ¿no? O sea, y lo veías y era el mismo, pero no es cierto. Cada quien lo vivió diferente y cada quien tiene una percepción de su paternidad diferente. Entonces, claro. De eso se trata toda la vida. Y entender que la otra persona está pasando o está haciendo las cosas desde lo mejor que pueda hacer con las herramientas que él o ella en ese momento tienen, es empatía y es darle ese respeto, ¿no? Y decir, bueno, pues con estas herramientas puedes hacerlo, está bien. Yo decido si acepto o no acepto, pero no juzgar, ¿no? En esa parte donde, pues, como tú no tienes esto, pues entonces, no, yo soy mejor y tú peor y bla, bla, bla. No hay mapa mejor o peor. O sea, en realidad es que así es. No hay verdad absoluta, ni la mía, ni Oye, la tuya. Marieli, y ahora que comentaste eso de los padres, ¿qué tan cierto es? Porque, por ejemplo, hay muchas ocasiones en donde comentan que tú no debes de arrastrar la situación que viviste con tus padres. Eso fue una situación, que no cargues con ello, que tú tienes que manejar tu propia vida ya después de mucho tiempo.
esta parte de es que mi papá no era cariñoso conmigo, entonces como mi papá nunca nos demostró ese afecto, yo no voy a ser cariñoso con mis hijos o yo no voy a ser cariñoso con, porque así me enseñaron y así me educaron. Y esta parte que a lo mejor dice, no, es que a mí me hubiera encantado que hubiera sido cariñoso conmigo, me hubiera encantado, y estos reprochitos que cargamos. ¿Qué tan cierto es? Porque a veces dicen, deja esa parte y consíguete ahora sí que la vida como tú la quieras vivir. Y hay otra gente que dice, yo no he podido por los traumas que me dejaron de la infancia y por el trauma que me dejaron mis padres cuando era chiquito. Pues creo que ese es mi pan de todos los días. Me dedico justo a tratar de que las personas entiendan que esos patrones se pueden romper, que estamos programados, que nuestra programación mental la hicimos de los 0 a los 7 años. Ahí fue cuando se instalaron todos nuestros programas mentales, ¿no? Todas las creencias limitantes, todos los pensamientos acerca del amor, los padres, las relaciones, los amigos, etcétera, se instalaron, o los cimientos más importantes se instalaron de los 0 a los 7 años. Y entonces, pues mi trabajo un poco es hacerles entender que hoy son adultos corriendo un programa que fue instalado hace 23 años, 27 años, incluso 40 años, y que, pues, por supuesto es obsoleto y no está actualizado y es un programa que no te está funcionando además, ¿no? Y entonces, pues la idea es quitarle ese control a ese niño de 7 años que parece que sigue, ¿no? Generando estas creencias y tú como adulto tomarlo y decidir que ya no vas a creer o, no, o que vas a reprogramar tus procesos y los vas a mejorar, los vas a actualizar para algo que sí te funcione. Pero para tú poder hacer eso necesitas tener un autocuestionamiento constante, porque de ahí viene la segunda parte, ¿no? Que es la autoconciencia. Pues ya a lo mejor ya conoces un poco de dónde vienes, por qué eres así, porque a lo mejor ya fuiste a terapia o hiciste introspección muchísimo. Aquí quiero hacer un breve comercial acerca de la terapia. La terapia no es para cuando estamos locos, cuando ya se nos viene la crisis encima, cuando ya no podemos más. No. La terapia principalmente nos ayuda al autoconocimiento. Es la mejor herramienta para tener autoconocimiento y entonces poder de ahí trazar una estrategia para poder hacer un cambio en tu vida, de algo que te guste o no te guste, para actualizar estos mapas, para actualizar esta programación que les comentaba. Y entonces, de un arduo cuestionamiento y un constante cuestionamiento viene la autoconciencia, ¿no? Que ya sabes de qué pie cojeas. Ahora necesitas cacharte en el momento en el que estás haciendo las cosas, ¿no? O sea, ya sabes que tú normalmente te haces la víctima porque, pues, situaciones con mamá o con papá, tal, bla. Y entonces en el momento que alguien está haciendo algo que te está tocando esa herida y entonces te empiezas a sentir víctima y demás, ahí es cuando tienes que decir, no, a ver, ojo, no es él, soy yo, o no es ella, soy yo, no es la situación, soy yo. Es mi programa mental y es pues es todo lo que traigo arrastrando y entonces soy consciente de agarrarlo en el momento. Y una vez que entonces ya viene el autocontrol. Ya ese es el tercer pasito. Y fíjate que eso que dijiste es bien cierto. Mucha gente piensa que las terapias solamente es porque estamos mal. Yo creo que todo mundo en la vida deberíamos ir a terapia, aunque sea una vez, si no es que más, ¿no? Pero yo creo que sí es bien necesario porque, como bien dices, en ocasiones ni siquiera sabemos lo que sentimos a veces, ni cómo nos estamos manejando, y a veces es bien complicado hacérselo saber al de al lado y hacérselo saber de la manera correcta o como quisiéramos que nos entiendan. Y si hablamos de una pareja o si hablamos de un hermano, de un papá, de una mamá, etcétera, en ocasiones es bien difícil porque a veces crees que te juzgan, porque te conocen, porque entonces empiezan a sacar cosas de tu pasado y en ocasiones no quieres eso. Entonces quieres escuchar a alguien, o más bien quieres decírselo a alguien que no te vaya a juzgar, ¿no? Sino que te escuche. Entonces,
creo yo que esta parte que dices de las terapias, creo yo que sí es bien sano para todos. Y creo yo que sí deberíamos de hacerlo alguna vez, a intentarlo alguna vez. Ahora sí que con el psicólogo de más confianza que tengas o como se diga, pero alguna vez hacerlo. Claro, claro, te digo, o sea, es básico para el autoconocimiento. Tiene herramientas que, además, está súper fregón de repente decir, wow, no tenía idea que yo hacía esto, que pensaba esto, o que justo actuaba así por esta parte, ¿no? O sea, de repente sales de terapia diciendo, "Duh, qué tarugada, o sea, tantos años haciéndolo y nunca me di cuenta que lo hacía por esto. Y pues es como un pequeño despertar, ¿no? Y decir, me gusta porque ya no estoy con los ojos cerrados, ya puedo agarrar el toro por los cuernos, ¿no? Y no reprimir tantas cosas y sí tomar acción, ¿no? Era lo que te decía, dejar de darle el control a ese niño de 7, 8 años y tomarlo tú. Entonces, Ujú. pues bueno, en el autocontrol, yo tengo una técnica, bueno, hay una técnica que se llama ABCD de las emociones y es muy fácil. Se las voy a enseñar rapidísimo para ver si Perfecto, para que anoten y se pongan al pendiente estas técnicas. tomen nota, exacto. Pues mira, en realidad es que necesitamos entender cómo funciona el cerebro, ¿no? Y entonces, siempre, 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 cuando existe, ¿alcanzan a ver ahí? Cuando Sí, es existe, como una medallita con una estrellita, o ya me vas a estar dando terapia a ver qué veo y qué tal si digo algo mal. no, pero lo dijiste muy bien, o sea, lo Ok, describiste, no metiste tu mapa conceptual y no dijiste, ah, es un perfecto. premio o es un logo, ¿no? Entonces, lo hiciste muy bien. Sí, no, Eh, me vas a estar haciendo terapia enfrente exacto. de todos y van a conocer mis debilidades, Marieli. Ok, No, ¿cómo crees? Y bueno, este es un estímulo, ¿no? Es una situación. Dame un segundo que creo que. se cortó un poquitillo ahí. A ver, Tal vez fue porque prendí el iPad y jaló internet, entonces ya se lo quité. a lo Eh, mejor, ok. el chiste es que este es un estímulo y como cualquier estímulo en la vida, pasa por nuestro cuerpo, ya sea por el olfato, por la vista, por el gusto, por el oído, por el tacto. Cualquier situación en la vida que se nos presente pasa por algo, es un estímulo y pasa por alguno de nuestros sentidos, siempre. Y entonces Ujú, automáticamente hace conectividad en el cerebro. Esto es automático. Esto ujú, es porque somos seres racionales, tenemos un cerebro que es maravilloso y que funciona de una forma que no tenemos idea, que esa es también una de las mm. cosas, que no lo ocupamos como de verdad deberíamos de ocuparlo. Creo que hasta Y enseguida, abusamos de su chamba. exacto, pero no le damos una chamba correcta también, ¿no? Lo Ujú, sobrecalentamos, pero no le damos una así chamba es. correcta. Entonces, para alguna persona, el estímulo que acabamos de ver le va a generar dopamina. Enseguida tocamos terminales nerviosas que hacen sinapsis y que empiezan a generar toda una serie de cosas y enseguida segregan neurotransmisores. Las Ok. emociones no viven en el corazón, viven en el cerebro. Y las emociones se basan o están hechas de neurotransmisores. Y entonces esos neurotransmisores se activan cuando hay un pensamiento, cuando hay actividad cerebral. Y entonces, cuando tú ves esto, pues a lo mejor mucha gente dice, ay, es un logro, ¿no? Es una estrellita Ujú. para mí, bien, tal, bla, bla. Y entonces empiezas a tener estos pensamientos pues de mucho gusto y de mucha cosa padre y evidentemente sale dopamina de tu cerebro. Como un Pero incentivo, ¿no? exacto. Pero si ves a lo mejor una imagen así, ¿no? De Leonardo DiCaprio ahogándose en el Titanic, porque Rose Solo cabía tú todo. viste a Leonardo DiCaprio, Marieli. Yo vi como un zombie, caray. Creo estoy mal definitivamente. Es Leonardo zombie. Pues entonces, Ok. al mismo tiempo segregas cortisol,
que es otro neurotransmisor. Entonces, ahí esto es bien importante entenderlo porque una, necesitamos comprender nuestro cerebro y dos, necesitamos entender que la situación va a ser siempre o sea, va a estar siempre fuera de nuestro control. La situación puede ser cualquiera, que se te acabe el gas, que no haya comida para tu perro, que te llegue una serenata. La situación es cualquiera. Enseguida es automático porque somos seres racionales, le damos una interpretación con base en nuestro marco. Claro. Siempre es lo más importante, es con base en nuestro marco. Tú le vas a dar una interpretación de un tipo y yo no se la voy a dar de otro tipo. Podemos ver la misma imagen, pero cada quien va a tener pensamientos diferentes, interpretaciones diferentes de esa imagen. Y entonces, a partir de que nace un pensamiento, empieza a segregar un neurotransmisor, que es lo que genera la emoción. Entonces, de acuerdo al neurotransmisor, que sale de acuerdo al pensamiento, se va a generar la emoción. Entonces, mucha gente cree que puede controlar las emociones desde la misma emoción. Y en realidad es que, ¿dónde crees que radica el verdadero control? Entendiendo que la situación es automática, no tenemos el control. El pensamiento, después de una situación, viene, pero nosotros decidimos qué pensar con base en nuestro marco teórico y automáticamente sale un neurotransmisor que genera la emoción. Sí, no, está complicado. Bueno, está el control. No sé. Yo creo que el control, como bien lo dices tú, lo tenemos cada uno. Y creo que este control finalmente es dependiendo de cómo tú lo viviste, ¿no? Tal vez, o sea, yo creo y tienes ahí, estoy muy de acuerdo contigo, que las situaciones las vemos dependiendo el ente de cada uno. Como bien dices, tú puedes estar viendo la misma pintura, pero tu mente inmediatamente relaciona lo que está ahí con lo que yo creí, con lo que yo he vivido. O sea, a lo mejor tuviste a Leonardo DiCaprio en esa foto y yo vi a un zombie, ¿no? No sé. Y a lo mejor para ti es algo padrísimo y tú lo interpretas como algo, wow, ¿no? Está viviendo en un mar de emociones y yo lo veo como que lo acaban de matar y entonces está sufriendo. Entonces, no por esa razón tú y yo estamos mal, ¿no? Sino pues tú. No hay marco malo. No hay percepción mala, no hay realidad equivocada, ¿no? O sea, todo mundo tiene una realidad y ese es donde vive. Y entonces la emoción, el control de las emociones o la inteligencia emocional se basa en el control del pensamiento. Cuando tú aprendes a gestionar tus pensamientos adecuadamente, porque los pensamientos sí pueden ser positivos o negativos, a diferencia de las emociones. Entonces, cuando tú aprendes a decidir por qué pensamiento te quieres ir, por el negativo o por el positivo, en este caso, ¿no? Se te acabó el agua, que ha sido mi caso toda la semana. Así se me acaba el agua caliente, yo no sé qué está pasando. Y entonces, claro que las primeras veces en mi cabeza era, bueno, no pasa nada, me baño con agua fría. Tranquila, claro. Me va a hacer bien para la piel, va a estar más firme. Claro, exacto. ¿No? Así la hace Madonna, porque tú no. Exacto, ahora con más razón lo voy a hacer. Entonces decides llevarlo a un tema donde no te está afectando, ¿no? Y entonces por eso el siguiente punto es muy importante, que es la automotivación, porque la automotivación se basa en la resiliencia. ¿En qué tanto estás dispuesto a ser tú el héroe de tu historia o la víctima de tu historia? ¿Y qué tanto vas a hacer tu trabajo para entonces sí tomar cartas en el asunto y decidir por una historia que te favorezca, por decidir por un pensamiento que te alimente positivamente? Y entonces, entre más pensamientos positivos, tu emoción va cambiando, ¿no? Y al final, por ejemplo, si estás tú en el tráfico y entonces todo el tiempo estás pensando, es que maldito tráfico, es que México, es que siempre, es que es una porquería, pero es que yo ya sabía, y entonces todo el día estás así, pues claro que decides que vas a tener un mal día todo el tiempo, ¿no? O sea, salí de bañarme con agua fría, pues puedo tener un mal día todo el día, pero tú decides. Claro, y día. sí, no, y empiezas a programarte así, ¿no? Qué mala suerte, seguramente ahorita voy a salir y entonces,
pues no voy a encontrar lugar en el estacionamiento y entonces, o tal cosa, o sea, empiezas a programar esta parte y creo que en eso sí a todo mundo nos ha pasado. Y créeme que no, o sea, no es fácil, ¿no? O sea, de repente estás en una situación complicada y tú quieres manejarte en la forma positiva y decir tal cual, ¿no? No pasa nada, no pasa nada que hoy me bañe con agua fría, al contrario, está rico. Y entonces al otro día te vuelve a pasar y 2 días, no pasa nada, ¿no? Y así estás hasta que llega un momento en que dices, chinga, ¿qué pasa? ¿No? O sea, ¿qué está pasando con esto? ¿Y qué pasa con mi gas? Pero si ya lo pagué y entonces no me están poniendo el gas. Entonces ya empiezas a culpar hasta la gasera, pero a culpar hasta, ¿no? Cuando a lo mejor hay una fuguita ahí en tu baño, no sé, mil cosas. Entonces, Claro. sí es difícil y creo, como te lo mencionaba al principio de la plática, creo que ahorita mucha gente sí estamos poniendo estas emociones a tope porque no estamos de repente, digo, ya casi después de un año de esta situación tan complicada, creo que ya muchos aprendimos o muchos hemos aprendido a manejar ciertas situaciones, pero yo creo que hay mucha gente que ya está explotando muchísimo, ¿no? No sabe cómo realmente pararse y decir, perdí mi trabajo, pero no pasa nada, tengo salud, ¿no? O sea, ese tipo de cosas, de repente hasta dices, híjole, yo estoy diciendo que estoy bien, pero estoy viendo que el otro está sufriendo, pero entonces, y a veces no sabes cómo controlar esta forma porque te sientes culpable de sentirte bien. Y yo he Claro. escuchado a gente que dice, es que ¿cómo me voy a sentir bien si mi familiar o mi primo o mi hermano, mi amiga o mi pareja está sufriendo, pero yo me siento bien? Entonces, ahí hay un choque bien complejo, ¿no? Sí, ahora ojo, porque una cosa es tener ese manejo de las emociones y entonces empezar a controlar tus pensamientos para tener pensamientos positivos, pero otra cosa es reprimir, ¿no? Y es lo que mucha gente hace en esta cuestión donde, entonces ya no me puedo enojar, ¿no? Entonces no me puedo enojar, Ujú, no me puedo poner triste, no puedo mentar la madre porque mi gas, ¿no? O no sé qué pasa con mi gas. Eso no es verdad. O sea, también como decía hace rato, ¿no? Lo de la papa caliente, las emociones están para sentirse. Y a mí me sucedió la primera vez, sí, el agua, sí, 5 días bañándome así, yo ya mentaba madres, ¿no? Y entonces, claro ujú. que era ya un enojo de verdad, que además estoy en todo mi derecho, es mi prerrogativa estar así. Sin embargo, hay enojos asertivos, ¿no? Y entonces hablas al casero, le dices cómo está la situación, vas a negociar con él, qué van a hacer, cuáles son los siguientes puntos, tal, bla, bla, lo platicas, te desahogas un poquito, tal, ¿no? O sea, cuando tú tienes, ese es el punto D, porque el A es la situación, por eso se llama Ujú. ABCD, porque A es la situación, B es el pensamiento, C es la emoción y D es la conducta. Y cuando tú te conduces, puedes conducirte agresivamente, asertivamente o pasivamente. O eres súper impulsivo o reprimes tus emociones si eres pasivo o las platicas y las hablas, ¿no? Y entonces estás esperando a que haya una réplica y puedan discutir las cosas, etcétera. Sentir tristeza no está mal. No necesitas reprogramarte para no sentir tristeza o reprogramarte para no sentir enojo, porque todo el mundo vamos a tener un mal día y en esta situación donde lo que tú decías, ay, perdí mi trabajo, pero entonces tengo que estar agradecida de lo más. Sí, o sea, sí está padre eso, pero también se vale gritar y llorar y decir, perdí mi trabajo, ¿no? O sea, y no está Claro. y no me la estoy pasando bien y vive esa situación. Y mucha gente no lo hace. Y es más, cuando tú lo haces, la gente cree que está mal que lo hagas, ¿no? O sea, el de, bueno, sí llora, pero no llores tanto, o lo que decíamos hace rato, ¿no? O sea, Sí, pues sí, sí. la gente y sus consejos de, pues échale ganas. Y tú, ay, ok, perfecto. ¿Y Ah, eso cómo se le echa? ¿En dónde lo compro? Y, ¿no? exacto. Mira, aquí te Es lo dicen que dice. o reprimes mucho y después tienes tanto que tanto guardado que explotas y es todo un tema. Y pues sí, efectivamente, ¿no? Pero a ver, qué pasa ahí cuando, por ejemplo, tú estás en esta situación, ¿no? Y estás queriendo, pues, programarte, estás queriendo como hablar bien, tratar de estar tranquilo, platicar de la mejor manera y la otra persona
explota, explota, explota. Llega un momento en el que te prenden una chispa y dices, ya, o sea, también ya me hiciste explotar. ¿Hasta qué punto es permisible o hasta qué punto tú puedes estar, ok, aguanto, ¿verdad? Y tranquila, o sea, tranquilo, y no voy a explotar y no va a pasar nada? Mira, ahí en tu lenguaje utilizaste el ya me hiciste explotar, ¿no? Ay, sí es cierto. Es tu decisión, o sea, tú decides quién va a entrar y te lo voy a poner en el mismo ejemplo porque me encanta, porque trabajando con niños me he dado cuenta que pues la misma explicación les hace mucho sentido a los adultos. A los niños siempre les decía, esta es tu casa, tu mente es tu casa, es lo más Sagrado que importante, tienes. lo más sagrado que hay, que tiene un ser humano. Entonces, imagínate que tú le abres la puerta a alguien para que entre a tu casa a romper vidrios, ventanas, a tirar tus cosas, a rayarla, etcétera. No puedes hacer eso, ¿no? O sea, no dejas que entren a tu casa a hacer ese relajo. Y lo mismo pasa en tu mente. Si tú le abres la puerta a alguien que sabes que va a ser abayazador contra ti, que va a ser, ¿no? Duro, Sí, que te va a grosero. llenar de cosas en la cabeza. Exacto. No le das permiso de entrar, simplemente tú decides a quién dejas entrar en tu mente y a quién no. Entonces, cuando la otra persona está en esa parte de no quiere negociar, no quiere hablar, no nada, pues tú sigues, ¿no? Estable en tu mente, estable en tus emociones, encuentras un estado de bienestar para ti, vas, meditas, etcétera, buscas la forma de no salir de tu centro y cuando la otra persona esté lista, pues hablarán. Y si nunca está lista la persona, pues Ya no es la un, dejas pasar a tu exacto, casita. exacto, no lo dejas pasar a tu casa, es una pena, pues no pueden dialogar, no pueden, no, o sea, siempre que quieren platicar, él termina discutiendo, termina gritando, termina enojado, lo que sea, muy, muy enojado, bueno, pues ya es cosa de él. Acuérdate lo que decíamos hace rato, cada quien se tiene que hacer responsable de lo suyo, porque Ujú. tiene ciertas herramientas. Y si la otra persona no es capaz de tener una conversación, es porque tiene ciertas herramientas que no le están funcionando y él se tiene que hacer responsable de él. Nosotros no podemos cargar con esa situación. O sea, Así es. Sí, así es. Y nosotros no efectivamente podemos otra, hacernos responsables. sí, otra de las cosas que decía, ¿no? Es como cuando dices, no puedo vivir, no puedo ser feliz sin ti o mi felicidad depende de la tuya, ¿no? Y entonces es cuando en ocasiones pues, confundes mucho esta parte de la mente porque sientes que hay una dependencia emocional, ay, perdón, una dependencia emocional se corta un poquito, ¿verdad? Nos quedamos pasmados. Sientes que hay Sí, una dependencia pero emocional en ese sientes que sentido. hay una... Ajá, exacto, ¿no? Y entonces es cuando Sí, muchas veces te lo dicen, es que la felicidad depende de ti, no depende de la otra persona. Ay, lo siento, perdón. Te no te cedo la preocupes. palabra en lo que se me va el... Exacto. De hecho, me encanta, hay una imagen que están dos personas, ¿no? Jalándose de la cuerda. Y entonces una está jalando a la otra, una está jalando, jalando. Y en la siguiente imagen es la otra suelta la cuerda y el otro se queda como idiota así con la cuerda de qué pasó, ¿no? De eso se trata, o sea, el hacerte responsable de lo tuyo es dejar de jalar la cuerda para que el otro ceda. O sea, no va a ser, no es ceder, no es, hay que entender que cada quien tiene su marco y punto. O sea, no queremos convencer a la gente del nuestro, simplemente respetar que tú tienes el tuyo y yo tengo el mío. Si podemos hacer ahí un clic, está buenísimo. Y si no podemos, pues ni modo, ¿no? O sea, los dos seguimos adelante y no pasa nada. Y eso, no empezamos a generar esa dependencia del uno del otro, ¿no? Que ese ya será un tema para después que también es súper interesantísimo. Pero pues bueno, el chiste es ese. Si nosotros queremos controlar tener ese control de las emociones, esa inteligencia emocional, tenemos que irnos por eso, ¿no? O sea, primero el autoconocimiento, luego la autoconciencia, luego el autocontrol, y el autocontrol es por medio del pensamiento.
El pensamiento es lo que nos va a dar, en lo que vamos a poder reprogramar nosotros. Elegir pensar que pues todo está mal o elegir pensar que hay cosas buenas y que, ¿no? O sea, que podemos sacar siempre el lado B de las cosas. Y la automotivación, que es pues esta habilidad de querer salir adelante pese a cualquier circunstancia, que es la resiliencia, que es entender que sí podemos seguir trabajando en nosotros, aunque las cosas se pongan bien difíciles. ¿Y hay técnicas para eso, Mari? O sea, digo, finalmente yo sé que es parte de, ahora sí que parte de tu chamba, ¿no? Y obviamente quien las necesite va a tener que tomar una consulta ya más profunda. Sin embargo, ¿qué técnicas le puedes recomendar a la gente para cuando esté en esos momentos tan complicados de ofuscación, en donde no puedes controlar de repente o quieres intentar controlar de repente esto que sientes? Pues mira, sí hay muchas técnicas de programación neurolingüística que ayudan mucho, y creo que pues, pues la reconfiguración, ¿no? Tratar de, por ejemplo, entender cuáles son tus pensamientos y entonces escribirlos. Escribe tu pensamiento tal cual como tú lo tienes ahorita en este momento. Y entonces trata de sacarle, ¿no? Esa melcocha y decir, bueno, cuál es la parte negativa de esto y cuál es la parte positiva? Encuentra algo mucho más negativo y algo mucho más positivo. Y empieza a entender que de ahí puede salir un pensamiento mucho más neutro. Hace rato lo Okay. que decías, ¿no? O sea, eso que te enseñé la imagen, me dijiste, es una estrella, es Y una una estrella, medalla. exacto. Y entonces la describes la situación. La idea es que aprendamos a describir la situación sin darle eh, tanta onda emocional, ¿no? Lo que hiciste fue esto. Lo que hiciste fue dejar los platos sin lavar. Ese es el hecho, ese es el objetivo. Pero si nosotros le empezamos a generar, le empezamos a dar una emoción, entonces te valió porque ya te he pedido 20 veces y tú siempre dejas los platos porque no te importa que yo siempre sea la que los lava, etcétera. Ya le estás metiendo Claro. un mapa tuyo que no corresponde. Ujú. Entonces, escribe tus pensamientos y veles quitando ese lado emotivo, ¿no? Esa parte emocional que no te permite ver el hecho como es. Y una vez que tengas el hecho, puedes entonces entender a la otra persona, ¿no? Y basarte o platicarlo con la otra persona, solo haciendo énfasis en lo que pasó, no en cómo te afectó, sino en el puro hecho. El pensamiento neutro, me gusta decirle, que es sin una Ujú. negatividad o una positividad. Simplemente es esto, descripción de las cosas, cómo pasan. No, y está súper interesante porque efectivamente hasta la más mínima cosa uno le pone emoción, ¿no? Totalmente. Y entonces eso es lo que yo creo que nos está de repente haciendo que nos volvamos tan viscerales en muchos sentidos o tan emocionales en muchos sentidos. Y no es que esté, o sea, como bien dices, no es que esté mal, sino más bien aquí es cómo lo manejamos. Y eso es lo que de repente se nos complica en general, ¿no? Hasta el hecho de hablar con los niños, hasta el hecho de regañar a los niños y que después te das cuenta que ellos están tomando esas mismas posturas, ¿no? Y entonces es cuando dices, chin, creo que yo se los transmití totalmente. Entonces, ¿cómo le hago para no transmitirles a, bueno, pues ya nos estás dando estos tips y esto pues realmente es muy bueno. Es muy bueno porque al final tratar de no darle tanta emoción o no ponerle tanta emoción a todo, creo yo que por una parte está bien o saber ponerle la emoción a las cosas, ¿no? Tal cual, pero tampoco nos vamos a volver sin emociones, sino más No, bien manejar estas emociones. exacto, ese justo es el punto, ¿no? O sea, que las emociones jueguen a nuestro favor y no en nuestra contra. Nada más. O sea, otra vez, son un superpoder, podemos hacer grandes cosas con ellas, nos pueden llevar a alcanzar
todo lo que queremos, ese poder mental, ¿no? Por ahí decía Calimán que quien tiene el control mental tiene el control absoluto, ¿no? O sea, es algo que si nos hubieran enseñado desde pequeños a entender esto que poseemos tan grande, pues hoy sería otro cuento y lo podemos enseñar a nuestros hijos, justo entendiendo que su cabeza es o lo que está funcionando todo el tiempo en estos pensamientos automáticos, pues tiene que ir reconfigurándolos, reestructurándolos, reprogramándolos, pero siempre con un cuestionamiento. Entonces, esta es otra técnica, todo el tiempo cuestionarte las cosas. Sí, ¿por qué estoy sintiendo esto? Y sí, ¿qué estoy sintiendo? Y sí, Y él me me lo está, gusta o no. o yo fui la que está permitiendo esta parte, o no, o sea, algo que estés como en un diálogo constante contigo misma y contigo mismo de cómo son las cosas sin darle sin meterle tanto tu marco, ¿no? Tratando de salir de tu marco, de todas tus creencias y verlo desde afuera y tratar de entenderlo también y entender el marco de los demás, por supuesto, ¿no? Otra vez, percepción es Así realidad. es. Y hay millones y millones y millones y millones de realidades alrededor del mundo. Así es, y aparte ser empáticos y más en estos tiempos y en general, no nada más en estos tiempos. A veces me meto o comento mucho de este tiempo, pero es que yo creo que nos ha cambiado la percepción de las situaciones muchísimo, muchísimo a mucha gente por toda la situación que estamos viviendo. Y yo creo que es cuando más nos hemos percatado de estas emociones que a veces no conocíamos o de esta forma de ser que a veces no conocíamos de nosotros mismos. Y yo creo que esta parte que tú comentas de empezar a tratar de manejar y aprender a sentirlo y aprender a vivir con esto, pero de la mejor manera, yo creo que nos puede cambiar muchísimo el día a día. Y empezar poco a poco, ¿no? Como bien dices, no de un fregadazo querer cambiar, porque no es fácil, pero sí empezar poco a poco con estas técnicas que nos das, pues empezar poco a poco con cosas muy sencillas, ¿no? Y yo creo que si lo vamos haciendo poco a poquito, pues yo creo que sí nos puede ir cambiando la perspectiva del día a día. Claro, por supuesto que sí. O sea, por ejemplo, a quien todavía no está como muy animado a irse a la terapia, está bien. Una de las cosas que le pueden generar autoconocimiento es esto, estarse cuestionando todo el tiempo de dónde salen estas creencias, ¿no? O sea, ¿por qué creo que siempre me están poniendo el cuerno? ¿Por qué todo el tiempo dudo de la gente? ¿Por qué todo el tiempo creo que pues algo está pasando, que hay algo fishy por ahí, ¿no? Ah, pues vete Ujú. un poco más al fondo, o sea, haz una autobiografía, describe los momentos más importantes que han sucedido en tu vida. La autobiografía es básica, todos deberíamos de tener una. Es lo que nos permite justo entender desde dónde estamos viendo nuestro marco, dónde están las cosas, ¿no? O sea, y si lo hacemos en diferentes etapas de la vida también, los exhorto a que a sus hijos les hagan estos hábitos de siempre escribir, ¿no? Las cosas que les suceden como un diario, pero más que como un diario, sino cómo ellos perciben las cosas. Porque Ujú. el día de mañana se van a dar cuenta que pues así percibían esto, las cosas en este momento, y entonces claro que por ahí tienen esta idea de que son unas víctimas, ¿no? Te voy a contar una historia muy chistosa rápidamente, pero Ujú. toda la vida escribí en mis diarios y tal, y bla, siempre, todo el tiempo. Tengo 20 cuadernitos en casa de mi Ujú. mamá. Y alguna vez, hace muchos años, me puse a leerlos y entendí de dónde salía mi victimismo tan fuerte, ¿no? O sea, veía los cuadernos y me moría de risa y decía, pobre niña, o sea, ¿Cómo pobrecita. sufrió? Ajá, cómo sufrió y cómo sobrevivió, pero claro, era la realidad y la percepción que yo tenía en ese momento, que no quita que haya sido así, pero te permite tener más entendimiento de esa parte, ¿no? Entonces,
Esa es otra estrategia que pueden hacer si todavía Está no buenísimo. se quieren ir a terapia, vuélvanse. Hacer hacer nuestras propias terapias internas primero y ya en caso de que de plano no, pues sí es necesario asistir a una. Marieli, pues ya se nos está acabando el tiempo, desafortunadamente, se nos pasó rapidísimo, estuvo muy rica la conversación. Te queremos agradecer muchísimo todo esto que nos dices, todo esto que nos explicaste sobre la inteligencia emocional, que muchas veces, pues te insisto, no tenemos el gran conocimiento de cómo realmente se maneja esta situación. Entonces, te agradecemos muchísimo de parte de Radio 13 y de Radio 13 Talks que hayas estado con nosotros y cuéntale a la gente dónde te pueden encontrar si quieren ir a terapia contigo, si quieren seguir tus consejos, tus redes sociales y dónde se pueden poner en contacto contigo. Claro que sí. Pues me encuentran como Marieli Betancourt ahí en Instagram y pues en Facebook estoy como MB Psicología Preventiva y cualquier cosa que necesiten, pues ahí haré mi mejor esfuerzo siempre. Y gracias a ti, al contrario, muchas gracias a ti por la invitación y por darme este espacio y creo que una de las cosas que más me motivan es siempre querer que la gente quiera más, ¿no? Espero que con esta pequeña plática que tuvimos, por ahí alguien diga, puta, suena buenísimo ese tema de la inteligencia emocional, suena a todo dar. Y se anime a querer seguir, a querer saber más, a querer tomarla para su vida, para mejorar. Al final, este es una de las mejores habilidades socioemocionales que nos van a impulsar como seres humanos. Hoy las empresas están pidiendo este tipo de habilidades para sus CEOs, para la gente que quiere arriba, ¿no? En puestos de liderazgo, porque entienden lo importante que es que hoy una persona tenga ese control y pueda, porque va a saber manejar a personas, porque va a saber entenderlas, porque va a ser, ¿no? O sea, va a ser más empático, etcétera. Entonces, claro que vale la pena trabajar en esto y que cada quien lo haga desde sus posibilidades. Si quieren, con mucho gusto yo puedo seguir dándoles consejos por mis redes sociales, etcétera. Pero lo importante es que les haya quedado una pizquita de curiosidad para seguir hablando del tema o seguir investigando del tema. Seguramente sí, porque hay cosas bien interesantes que creo que nos pueden servir muchísimo, como te lo digo, muchísimo el día con día y de nuestro camino que aún nos falta y del camino que viene con los que tienen hijos y poder ayudar en esta situación que es bien importante más ahorita, ¿no? Y más adelante y demás, pero ayudarles a manejar estas emociones creo que está padrísimo. Pues te agradecemos muchísimo, Marieli, le recordamos a la gente que esta entrevista se queda aquí en el feed de Radio 13 Digital y en todas las plataformas, tanto en Facebook, Twitter, Instagram, también ya estamos en Spotify, entonces pueden encontrar toda esta entrevista en las redes sociales de Radio 13 Digital. Te agradecemos mucho, Marieli, que tengas una muy bonita noche y aquí tienes un espacio en Radio 13 Talks. Gracias a todos ustedes. Hasta luego. Que estén muy bien. Gracias y gracias a toda la gente que se unió a esta transmisión. Nos vemos el próximo martes en una emisión más de Radio 13 Talks y nos vemos mañana a las 8:30 de la mañana en Radio 13 Informa. Que tengan muy bonita noche. Soy Debbie García. Bye bye. Bye.